El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta al pastor César Hernández con una palabra de Dios para tu vida. Ezequiel capítulo 3. Y dígale al lado, diga, llegó el momento de avanzar. Dígale al lado, dígale. Ay, 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 algunos con el nombre le dijeron, uy. ¿Llegó el momento de qué? Llegó el momento de avanzar. Pero antes de entrar en contexto, usted y yo tenemos que entender algo. ¿Listo? Usted y yo tenemos que entender algo. Jesús, el Hijo de Dios, en su palabra, muchas veces, nos dio a entender que Él era como comida y como bebida. Diga amén a eso. Otra vez, Jesús dentro de sus parábolas muchas veces se mostró, se dio a la humanidad como comida. Amén. Entonces no quiere decir que Jesús sea el ejemplo que le voy a poner. No quiere decir eso. Le voy a poner ejemplos, pero no quiere decir que Jesús sea eso. ¿Listo? ¿Estamos para eso? Entonces póngale cuidado. ¿A cuántos les gustan las papitas chorreadas? A ver. Otra pregunta. ¿Cuántos ya desayunaron? A ver. ¿Cuántos desayunaron ya? ¿Desayunaron? Poquitos. ¿A cuánto les gusta la carne en bistec a caballo, así con un huevito encima? O un viudo de capaz. Sufre carne, sufre. ¿Cierto? Y hay platos que usted los ingiere con mucho gusto. ¿Sí o no? A mí me gustan mucho los granos, lo que es granos. Entonces los frijolitos, así de esos paisas, Martica, así mire esto, con pezuña por ahí, platanito, ¿cierto? ¿Y usted lo come de afán? Usted lo degusta, ¿cierto? Usted come, uy, qué delicia. O mire este, voy a darle otro truquito, dale. Sé que a muchos no les gusta la changua, sé que muchos. Pero la changua, usted le echa un poquito de queso rallado, mire, y almojabanita, uy. ¿Sí? ¿Les gusta? Delicioso, ¿sí? ¿Y usted cómo se lo come? Delicioso, ¿sí o no? ¡Qué bendición! Pues así debe ser la palabra en su vida. Por eso Jesús se muestra como comida y bebida en muchos pasajes. Entonces ahí en un pasaje dice, el que bebe mi sangre y come mi carne. Para aquel que no entiende, para aquel que no sabe qué es lo que Cristo está diciendo, dirá, pero ¿cómo así? ¿Me tengo que volver caníbal o qué? Algo así. Dice, el que bebe mi sangre y come mi carne tendrá vida eterna. En otro pasaje dice, yo soy el pan que descendió del cielo. En otra versión dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Mire, en otro pasaje dice, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, o sea, a Jesús, jamás pasará hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. ¿Sí ve? Él se muestra como si fuera ¿qué? Comida, ¿verdad? O recordemos el pasaje de la samaritana, donde él le dice, mujer, dame de beber. Y entonces la samaritana se extraña y dice, un judío hablándome.
porque los judíos y los samaritanos tenían roces, no se hablaban. Y aún los samaritanos viniendo de la descendencia de José, ¿sabía eso? De la tribu de Efraín y de Manasés. Y no se hablaban. Por eso ella le dice, ¿usted a mí pidiéndome agua? Y entonces Jesús le dice, ¡ay, mujer! ¿Vale? Esta parte, a mí ese versículo me impacta. Dice, si supieras quién es el que te pide, dame de beber, y tú le dieras, él te daría de beber y jamás volverías a tener sed. Pero así como hay comida, también hay tipos de mesas. Dígale al de al lado, hay tipos de mesas. ¿Sí o no? Está la mesa familiar, está la mesa cuando usted va a pasear, de pronto no hay mesa, le toca sentado y coger el pollo con la mano y casi que le pega al otro ahí con, ¿cierto? En lo espiritual, ojo y oído, está la mesa del Señor. Diga conmigo, la mesa del Señor. ¿Cuántos quieren comer de la mesa del Señor? ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? ¿Cierto? La mesa del Señor. Ojo, hay matrimonios y hay bodas. Y ahí hay diferencia. Se lo dejo de tarea. Hay matrimonios y hay bodas. Parecen lo mismo, pero no lo es. ¿Listo? Entonces, como hay la mesa del Señor, también podemos encontrar la mesa de los demonios. La mesa de los demonios. Y ahora sí, en ese mismo contexto, quiero que vaya a Ezequiel, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra del Señor, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Diga conmigo, pueblo de Dios. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta ¿qué? Y llena tus entrañas. Uy. Mire, le está diciendo, diga conmigo, lo más profundo. O sea, haga cuenta que el Señor le está diciendo, hijo, toma este rollo. Ese rollo tipifica, diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces le está diciendo, come ese rollo. ¿Y qué dice ahí? Mire, alimenta tu vientre y llena ¿qué? Tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca, ¿como qué? Entonces volvamos al ejemplo. Imagínese que usted se está comiendo ese viudo de capaz, que se está tomando esa changuita que hablábamos ahorita, que está comiendo lo que a usted más le guste. Y como si Dios le estuviese diciendo, ven, siéntate a mi mesa y come. Pero no de cualquier manera, ¿sí? Sino deleítate, cómelo, saboréalo. Saborea lo que estás comiendo. Y él dijo que fue como ¿qué? Como dulce miel. Entonces imagínese usted ya comiéndose esos frijoles con pezuña, ¿cierto? Y coge la pezuña y le hace, uy, qué delicia. ¿Sí o no? Listo, siga conmigo. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla de profunda lengua difícil, sino a la casa de Israel. Se lo voy a traducir. Entonces usted viene y come. ¿Se acuerda la prédica de hace 15 días? Que hablábamos de plantar semillas en el corazón. ¿Se acuerda que hablábamos de que usted le era plantada la palabra en el corazón? ¿Recuerda eso? ¿Recuerda que
somos un sistema de riego en lo espiritual. ¿Recuerda todo eso? Listo. Entonces Dios le está diciendo, deleítate en las palabras que yo te doy. Deleítate en lo que está escrito. ¿Sí o no? Entonces usted está recibiendo palabra, diga amén. Y usted dice, listo, el pastor nos ha enseñado que nosotros recibimos para dar. Lo dudan todavía. Nosotros recibimos para dar. Entonces usted recibe esa predicación, recibe comida. Diga conmigo, yo recibo comida. ¿Y sabe cuál es esa comida? Cada predicación, cada palabra que usted recibe en este lugar por medio de los siervos, desde el que apertura, desde que está en alabanza, de sus pastores, de aquel hermano que cuando usted llega le dice, Dios te bendiga, Jesús va a sacarte adelante en esa situación. ¿Te está dando qué? Comida, ¿verdad? ¿Y usted cómo sale? ¿Sale igual de acá? ¿Sale cómo? El efecto de los frijoles con pezuñas, pues, ¿sí o no? ¿Cómo sale? Lleno, ¿cierto? Y dice, luego ¿qué hace? ¿Qué? No tomar pochuela, ¿no? Algunos, ay pastor, algunos casi me hacen. No, ¿usted qué hace después? Bebe. ¿Y qué tipifica el beber eso? Muy bien, el Espíritu de Dios. Entonces después usted recibe ministración y Dios toma esa palabra y la firma en tu corazón y te la confirma y sales lleno de la presencia de Dios. Entonces comiste y ¿qué? Listo. Entonces usted dice, salgo esta semana lleno para dar a otros, para bendecir, para hacer bendición, como dice la palabra. Y como el pastor nos ha enseñado, entonces nosotros vamos a bendecir a otros compartiéndole de lo que Dios me ha dado a mí. ¿Cierto? Entonces va usted en el Transmilenio, ¿cierto? Ahí donde hay roce social. ¿Usted sabe por qué hay roce social ahí? Porque todos estamos pegados. Uno lo pisan al otro, usted va ahí contra la puerta. Entonces hay bastante roce social ahí, ¿cierto? Y va alguien que necesita escuchar una palabra, ¿cierto? Y usted quiere dar de lo que Dios ya le dio. Y usted empieza, ¿y qué le digo? Y entonces empieza una batalla en su mente. ¿Y qué tal yo le diga, Dios te ama? Y él me diga, ay, no me hable de Dios. ¿Cómo empiezo? Y empieza una batalla. 15 minutos. Dios mío, ¿qué le digo? Empieza usted a sudar, ¿cierto? Ahora sí le voy a hablar y pum, paró el bus y el Señor se fue. ¿Sí ha pasado? O de pronto usted llegó al lugar y le va a hablar y está dentro de la batalla y pum, llegó su parada. Ay no, de pronto no era de Dios y se baja. ¿Sí le ha pasado? ¿Sabe por qué? Porque creemos que esa persona sabe tanto que de pronto usted puede quedar en vergüenza. Y mire lo que Dios le está diciendo hoy. Oiga, yo lo estoy mandando a gente que no es tan complicada de hablar. ¿Se acuerdan de la prédica de engendramiento? De que cada vez que nosotros predicamos a una persona nueva, ella recibe el evangelio como una semilla que queda en su corazón. Y de pronto usted necesita dejar la semilla, pero es más grande el argumento porque usted está pensando que son personas que son de difícil trato. Y Dios lo que está diciendo es no, comparte, habla, lleva el mensaje, no son de difícil habla. Entonces si Dios le está diciendo eso, usted no puede llegar a meterle a una persona que no conoce de Dios comida gruesa y empezarle a hablar y a decirle usted es un pecador, no, sino bajarse al nivel de ellos. Recuerde lo que Pablo decía, ahora no al nivel de ellos para pecar, no, sino al nivel de ellos a su lenguaje. Pablo decía, si me es necesario tener
que ser como uno de ellos. Miren, si comer carne sacrificada a ídolos, que es un pecado para el pueblo judío, si me es necesario dejar de hacerlo, con tal de que uno de esos pequeñitos no tropiece, yo lo voy a dejar de hacer. Y dice, y que su palabra, la palabra que abunda en vosotros. Él no está diciendo la palabra que abunda en mí, no. Le está hablando a la iglesia, dice, que la palabra que abunda en vosotros sea sazonada. Mira esto tan tremendo. Cristo se muestra como comida y como bebida. Pero muchas veces nosotros no le compartimos a los demás porque pensamos que son de difícil habla. Pero ahí el Señor nos está diciendo, no, mire, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entienden, sino ellos te enviará, no de muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ¿ellos qué dice ahí? ¿Ellos qué harán ahí? Te oirán, mas la casa de Israel no te querrá oír. Bueno, eso es una exhortación, pero ese no es el tema. Entonces prácticamente lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es: ven, aliméntate, come de mis palabras. Ahora usted tiene que entender algo conmigo también. El libro de Hebreos empieza diciendo que Dios ya ha hablado de muchas maneras. Empieza el libro de Hebreos con ese texto. ¿Sabe por qué el autor de la carta a los Hebreos escribe eso? Porque Dios ya había hablado por señales, porque Dios ya había hablado por medio de sus profetas. Entonces él habla diciendo eso, diciendo: mire, ya Dios ha hablado de muchas maneras, dando a entender que lo que había de venir era Cristo. ¿Me hago entender? Hoy en día, después de la venida de Cristo, Dios nos habla por medio de su Hijo. Diga amén. Es decir, que cada mensaje que usted escucha acá, o donde Dios lo ha llevado a escuchar, palabra de Dios, Dios está hablando por medio de su Hijo. Es decir, que Dios está hablando por medio de Cristo. Toda la instrucción de Dios es esta: ve a mi casa y ¿qué? Aliméntate, bebe de mi presencia. Y entonces usted llega el domingo a la casa del Señor preparado. Recuerde que hay dos mesas: la mesa de Dios, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Usted y yo ingerimos alimento cuando tenemos hambre. ¿Estamos ahí? Y resulta que usted llega a la casa del Señor a alimentarse y empieza la predicación y usted no pone cuidado. O se queda pensando en los problemas de la casa. O toma en poco lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. ¿Sabe dónde suele suceder alto eso? Desafortunadamente, en el liderazgo. Porque empiezan a sentir que están saciados ya. Entonces ya no comemos. Y la pregunta es: si tú comes y bebes para dar a otros, pero cuando vienes a la casa de Dios no te alimentas, entonces ¿qué vas a dar? Entonces, líder, colíder, que no te pase eso. Que siempre tú tengas la disposición en tu corazón de entender que el Espíritu Santo trae mucha riqueza en medio de una predicación. Si usted entra a la iglesia y sale tal cual como llegó, usted no comió de la mesa del Señor.
Usted comió de la mesa de los demonios. Porque salió pensando nuevamente en la preocupación, en la deuda, en la angustia, y nunca comió de la mesa del Señor. Porque cuando usted come buenos pastos y bebe aguas frescas, y cuando hablo aguas frescas no hablo las del Chavo, ¿no? Sino me refiero a la presencia de Dios. Entonces usted sale saciado. Y usted dice, hay dificultades, hay escasez, pero de esto me librará el Señor. ¿Me hago entender? Entonces pregúntele al de al lado, dígale, ¿de qué mesa estás comiendo? Dígale. Si estás comiendo de Cristo, si estás comprendiendo lo que el Espíritu quiere hablar a tu espíritu, si estás saliendo nutrido totalmente, o estás como una ovejita de esas raquíticas. Usted no puede salir igual de un culto. Usted debe salir de un culto entendiendo que usted con el Señor desbaratará ejércitos, derribará murallas, profetizará a los huesos secos y ellos vivirán. Pero eso solo sucede si usted come de la mesa del Señor. Por eso el Señor dice, uy, el que bebe mi sangre y come mi carne, tendrá vida eterna. Él se asegura, porque el que sabe que come de la mesa del Señor, difícilmente va a tropezar, difícilmente va a dejar de creer, difícilmente va a dejar espacio para que el enemigo venga y te ataque. ¿Me hago entender? Entonces usted tiene que tener claro eso. Mire, quiero que me acompañe a 1 Corintios. Entonces mire, la comida, la palabra, y mire lo que dice acá. Lo segundo, la bebida. 1 Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, y todos bebieron ¿la qué? La misma ¿qué? Bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? ¡Oh, santo! Por eso cuando nosotros estamos acá, levante sus manos, reciba de la presencia de Dios. No es porque estemos acostumbrados, es porque queremos que usted beba y coma de Cristo, para ahí sí poder dar de comer a otros. Diga conmigo, yo no puedo dar de lo que no tengo. Amén. Yo no puedo dar de lo que no tengo. ¿Sabe qué pasa en el liderazgo también? Que entra como un poquito de temor y un poquito de orgullo. Y entonces usted puede estar llevado de cualquier situación y siente que esa palabra es para usted, pero se hace un llamado y no se pasa al frente porque pensamos qué pueden pensar los demás. No, si tú vienes a la casa del Señor, tú vienes a comer y vienes a beber de Cristo. Amén. Entonces la instrucción primera que Dios le da al profeta Ezequiel es: ve y come de ese rollo, ve y aliméntate. Y es algo muy impresionante lo que Dios está haciendo en este lugar. Ya hay personas en escuela bíblica, ya hay gente que se está preparando para ese nuevo paso en Cristo.
Hay gente que ya se está alimentando y está en un proceso de formación para lo que Dios quiere hacer con cada una de las palabras que ha derramado sobre los corazones de cada uno de sus santos. Entonces yo debo preguntarme si en medio de eso me estoy alimentando bien, o mire esto, tengo que mirar qué es lo que me sacia, que no me permite recibir lo que el Espíritu Santo quiere darme a comer y a beber. ¿Qué es lo que me está saciando? El mucho que hacer. Es que hay que hacer, es que hay que hacer, es que hay que hacer. Y Dios te está diciendo: ven y aliméntate, ven y prepárate, ven y encamínate. Y no, es que hay que hacer. Y lo que el Espíritu Santo te está diciendo es: no, 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 yo quiero que seas una María, que te sientes a mis pies a instruirte por medio de lo que va a traer libertad a tu vida, a tu generación. Y algunos le dicen: ay, Señor, ¿no te da envidia de mi hermana María? Ahí sentada a tus pies y yo haciendo y haciendo. Entonces, ¿qué es lo que te estás haciendo? ¿Qué es lo que te está llevando a perderte de la plenitud que Cristo quiere derramar en tu corazón y en tu vida? ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo no comemos y no bebemos? Que Dios tiene que quebrantarnos para que su palabra nos lave nuevamente. Entonces usted los vio un domingo que llegan con el pecho a lo alto y a los 8 días llegan así. Porque Dios tuvo que quebrantar para que nuevamente volvieras a escuchar su voz. Y eso no puede pasar, porque Dios quiere que siempre que tú llegues a la casa del Señor, sin importar lo que haya que hacer, escuches su voz y escuches lo que el Espíritu quiere traer a tu corazón. Me impacta cuando Pablo les dice a todos: es momento de seguir avanzando, y les dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí les digo, que es dejar todo atrás y extenderme hacia adelante. Mire, está hablando de avanzar, pero está reconociendo que él no se las sabe todas. Entonces usted y yo debemos tener humildad. Debemos tener humildad para recibir siempre lo que el Espíritu nos quiere dar, sea el vaso que sea. Puede ser el docto más docto, puede ser un exégeta de la palabra, puede ser el mejor, el mega ungido, pero también puede ser aquel que está empezando a dar los primeros pasos. Y ahí también yo debo tener humildad para recibir lo que el Espíritu Santo quiere dar a mi vida. Desde entender, ojo, mire esto, que Dios ha usado burros para hablar. Y no porque el nuevo sea un burro, no. Me refiero a que Él usa cualquier cosa para hablarme. Pero si yo no tengo la sensibilidad de identificar la voz del Señor, es grave. Ya es cuando yo empiezo a vivir situaciones. Ya es cuando yo empiezo a quedarme sin trabajo. Ahí es cuando empiezan los problemas en mi hogar. Ahí es cuando empiezan los problemas en mi economía, en mi área de pareja, con mis hijos. ¿Por qué? Porque en algún momento dejé de comer y de beber de Cristo. Entonces dígale al de al lado: mi hermano, mi hermana, dígale: seamos como una María a los pies de Jesús. Que cuando Él hable, usted y yo podamos tener la sensibilidad. Tremendo, ¿no? Quiero que vaya al verso 23 de Ezequiel, capítulo 3. ¿Cómo se llama el mensaje? No, es momento de avanzar, mi hermana. Buenos días.
Ezequiel 3:23. ¿Es momento de qué? De avanzar. Entonces, cuando usted va a emprender algo en Dios, hay momentos de duda, hay momentos de incertidumbre. Mire, cuando yo empecé a predicar, el día que me avalaron ya para predicar, habían 100 personas. Después prediqué, di una reflexión más o menos al frente de 400 personas. Y cuando yo iba a hablar, yo decía, Dios mío, ¿y de este cuerpito qué puede salir para darle a toda esta gente? Mire esto, porque pensaba que eso salía de mí, porque pensaba que yo era el que hacía las cosas. ¿Me hago entender? Pero cuando yo entiendo que el que me llamó es el que me va a respaldar, entonces yo sencillamente soy instrumento para que Él use nuestra vida. Amén. Entonces mire lo que dice el verso 23. Dice la palabra del Señor: y me levanté y salí al campo, y aquí estaba, he aquí que allí estaba ¿qué? Dígalo fuerte, aquí estaba ¿qué? Como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y entonces me postré sobre mi rostro. ¿Sabe de qué está hablando ahí Ezequiel? Él tuvo una experiencia, lo va a leer usted en su casa, Ezequiel 1. Él tuvo una experiencia y dice, yo vi unos seres que tenían 4 rostros, uno como de águila, uno como de hombre, uno como de león, y cada uno, y empieza a describir algo en Ezequiel número 1. ¿Y sabe teológicamente qué significa eso? La gloria de Dios, el trono de Dios moviéndose. Mire esto, por la tierra. El trono de Dios, la gloria de Dios. Y esa experiencia la tuvo él en el río de Quebar. Diga conmigo, río de Quebar. ¿Sabe dónde queda eso? Cercano a Babilonia. Tenga claro eso ahí. Ya le digo por qué. Entonces él dice que nuevamente en ese momento cuando él sale dice, y me levanté y salí al campo, y aquí estaba allí ¿qué? La gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río de Quebar, y me postré sobre mi rostro. Mire esto, cuando usted, la primera experiencia que usted tuvo con Dios, cuando usted tuvo la primera experiencia con Dios, cuando el Espíritu Santo lo tocó por primera vez, ¿usted cómo cayó? De rodillas. Diga conmigo, Señor, gracias por tu respaldo. Entonces mire, la primera instrucción que Dios le da a Ezequiel es, venga ahí, aliméntese. Pero en el verso 23, ¿qué estaba ahí? Diga conmigo, la gloria del Señor. ¿Sabes qué me puso el Señor? Que tú solo debes abrir tu boca, porque la gloria del Señor va contigo. Porque el Señor va a respaldar cada palabra que tú des a aquel que necesite de la palabra del Señor. Mi presencia irá contigo. Y mire esto, dice ahí, y te daré descanso. Dice el libro de Éxodo. Entonces no es solo comer, o sea, no solo Dios me da de comer, no solo Dios me da de beber, sino que también me dice, te voy a respaldar. Te voy a respaldar cuando hables con aquel que no conoce. Te voy a respaldar con aquel que no es de habla fácil. Te estaba diciendo, te voy a respaldar cuando empieces a hablar con aquel que no conoce de Cristo, con aquel que nunca se le ha predicado. Con ese te voy a respaldar. ¿Sabe cómo usted puede ver eso? Cuando usted empieza a predicarle a alguien que no conoce, y de un momento a otro esa persona, ¡pum!, le abre su corazón y empieza a decirle, tengo problemas hasta con el gato en la casa, el perro me mira mal, ya no me bate la cola. Y usted dice, oiga, pero ¿por qué todo el mundo me cuenta las cosas? Diga conmigo, respaldo. Y entonces usted le dice, hermano,
voy a orar por ti. Y entonces él cierra los ojos y cuando usted ora por él, esa persona empieza a llorar. Diga conmigo, respaldo. Y esa persona empieza a tener como sed. Y entonces todo momento empieza a escribirle, oiga, estoy mal, ore por mí, ayúdeme, mire, no tengo salida. Diga conmigo, respaldo. Entonces no solo es comer, beber, sino entender que el que te llamó te va a respaldar. Aplauda su palabra, mi amado. Mire esto, cuando yo era pequeño, había un niño al lado de mi casa, bueno, ya un joven, que cogió malos pasos. Y no solo cogió malos pasos, sabía karate. Entonces, tenía malos pasos y sabía karate. O sea, dos cosas peligrosas. Y un día estábamos jugando al frente de mi casa. Y el chino, yo no sé, se creyó Jean-Claude Van Damme, no sé, y se volteó y me dio una patada en la espalda. Y yo me devolví, y como sabía karate, entonces dije, a la próxima yo. Entonces volteé y me quedé mirándolo, pero no me di cuenta que mi papá terrenal se había dado cuenta. Y él tiene una voz. Y le ha gritado, este chino no se quita. Y el chino quedó petrificado, quedó quieto. Y yo dije, mi papá cogió una varilla a darle. Sí, yo pensé pues porque uno, pues no la cogió, no, solo le gritó. ¿Y sabe cómo me sentí yo? Ahora sí, ¿cuántos son? Quiero que me entienda. Yo saqué pecho. Mi papá me... ¿Cuántos son? Y a la próxima le va peor, ¿yo? Dios te va a respaldar, entiéndelo. El creador del universo. Yo no sé si usted lo entiende, mi amado. Él va a ir delante abriendo camino. ¿Te cansaste de hacerlo en tus fuerzas? Ahora viene el tiempo de Dios, mi amado. Ahora viene el tiempo de Dios. Y palabra que sale de tu boca, palabra que Dios va a respaldar. Palabra que no va a caer a tierra como Dios lo hizo con Samuel. Amén. Yo la invito a que se ponga sobre sus pies. Termino con esto. Ezequiel capítulo 3 verso 10, ahí, en ese mismo. Usted lo va a leer en su casa. Mire, dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Mire esto, Dios vuelve y le habla lo mismo. Va a ir a dar, va a ir a sembrar, va a ir a plantar palabra en el corazón de la gente. Primero, ¿qué tiene que hacer? Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y dice, y me levantó en el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes, diga conmigo, querubines, que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas, diga conmigo, tronos, delante de ellos, y un sonido de gran estruendo. Y me levantó pues el espíritu, y está en mayúscula, está hablando
del Espíritu Santo. Dice, y me tomó y me fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río de Quebar, y me senté donde estaban sentados, y allí permanecí 7 días, entre ellos atónito. Y Ezequiel ve esa visión, y Dios lo manda a los cautivos ahí en el río, ¿de dónde? De Querib, de Quebar. ¿Sabe qué representa? ¿Sabe a dónde lo mandó Dios? Diga conmigo, a Babilonia. ¿Y sabe qué representa Babilonia? Diga conmigo, un sistema. Diga conmigo, el mundo. Entonces termino con esto, mi amado. Cuando usted va a la costa, para cuando los que han podido ir, y va a salir un barco, empieza a sonar ¿qué? La corneta, ¿verdad? Y empieza a sonar así como un algo estromboso, y usted dice, ¡ay, está arribando un barco! Tal vez viene con containers, tal vez viene con gente. ¿Y suena a pasito? No. Y había una instrucción en el pueblo para avanzar. ¿Y sabe cuál era esa instrucción? Un chofar. Suave un poquito. Un chofar. Era una corneta como en forma de un cuerno, diciéndole al pueblo, llegó el momento de avanzar. Llegó el momento de avanzar. Llegó el momento de avanzar. Llegó el momento de predicar la buena palabra. Llegó el momento de llevar el mensaje. Apláudalo, apláudalo. Aplauda su grandeza. Aplauda su palabra. Aplauda su palabra. Glorifique su nombre. Llegó el momento de avanzar, pueblo. Llegó el momento de avanzar. Llegó el momento de conquistar. Llegó el momento de predicar el mensaje agradable del Señor. Llegó el momento de llevar el mensaje. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Y haz que la gloria del Señor descienda sobre ti. Haz que la gloria del Señor descienda sobre ti. Hay mucha gloria. Vamos, deja que el Espíritu Santo llene tu vida. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar, mujer. Algo está cayendo aquí. Dios te va a respaldar, joven. Dios te va a respaldar, varón. Solo abre tu boca. Es tan fuerte. Llegó el momento de avanzar. mí. Llegó el momento de predicar. Pastor, hagamos campaña evangelística. No, no, no. La mies es mucha. La mies es mucha. Todo tiene tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Quieres predicar? Están los buses, está el Transmilenio. ¿Quieres predicar? Están las redes sociales, está la calle. Vamos, lleva el mensaje, lleva la preciosa semilla. Que te indignes como lo hizo Ezequiel. ¡Wow! ¡Wow! Es muy tremendo lo que Dios va a hacer conmigo. Es tan fuerte sobre Es muy tremendo mí. lo que Dios va a hacer contigo, mujer. Créelo, créelo, varón. Es muy grande lo que Dios va a hacer contigo. Solo permite que el Espíritu Santo te faculte. Solo permite que el Espíritu Santo te capacite. Vamos, levanta tus manos y deja que la gloria del Señor te envuelva. Esa misma gloria que vio Ezequiel. Está cayendo su gloria sobre mí, Vamos, llénate de Dios. sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Vamos, díselo una vez más y le está cayendo. Vamos. Está cayendo su gloria sobre mí.
sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.